Hello guys, my name is Diana and I will talk to you about a new topic that is the simple past. Soy la maestra Diana y les estaré hablando de un nuevo tema que es el pasado simple. Los objetivos de este tema sería recordar los verbos en presente simple, comprender el pasado simple y el implemento de las oraciones en pasado simple de una forma correcta. El pasado simple. ¿Qué es el pasado simple? El pasado simple se usa para decir o expresar algo que ya pasó en un tiempo pasado. Este, este tiempo, o este tiempo pasado simple, tiene o se usa un auxiliar. Para recordar esto un poco, vamos a ver o vamos a retroceder un poco que es en el presente simple. Estas son sus estructuras, que es de forma afirmativa, es el sujeto más el verbo en presente simple más el complemento. En su forma negativa sería el sujeto, se le agrega un auxiliar que es el do o el dos, se le agrega el not que es un complemento o suplemento del el auxiliar para saber que la oración está en negativo, el verbo en presente simple y el complemento. Y en su forma de pregunta se intercambia. Primero va a ser el auxiliar, después el sujeto y después el verbo en presente simple, el complemento y al final el signo de interrogación. Recuerden que en inglés no es como en español que ponemos un signo de interrogación al principio de la pregunta y al final, sino que solo se utiliza el signo de interrogación al final de cada pregunta. Vamos a hacer como un tipo comparativo con las estructuras del pasado simple. En afirmativo sería el subject, que es el sujeto, el verbo en pasado simple y el complemento. En negativo sería el subject, el sujeto. También ocuparemos un auxiliar. En el, en el presente simple se utiliza el auxiliar do y does. En el pasado simple se va a usar el mismo auxiliar que es do, pero con su forma pasada. En este caso es did. Sería subject, did, que es el auxiliar, el forma negativa que sería not, un verbo en presente simple y un complemento. Aquí hay una pequeña duda que es ¿por qué el verbo está en presente simple si tenemos una oración en pasado? Y la respuesta es porque como ya tenemos un auxiliar que es el did, que nos indica que la oración está en pasado, el verbo se pasa el verbo se pasa en presente simple o en su forma base, ya que tenemos previo un auxiliar que es el did, que ya nos está indicando que la oración está en pasado. Lo mismo pasa con la pregunta y es lo mismo que veníamos viendo, que es, se cambia de lugar en vez de empezar por el sujeto y luego el auxiliar,
se cambiaría primero. Comenzamos con el auxiliar, el sujeto, el verbo en presente simple, porque ya tenemos el auxiliar en pasado, y el complemento y el signo de interrogación. Para saber un poco más, adentrarnos más a lo que son los verbos en pasado simple, vamos a dividir estos verbos. Tenemos dos tipos o dos clases de verbos, que son los regular verbs, que son los verbos regulares, y los irregular verbs, que son los verbos irregulares. Tenemos varios subcategorías de los verbos regulares, que son los verbos que solo se les agrega ed, que terminan con ed al final, que vienen siendo como los verbos fáciles de identificar o de convertir a pasado simple, y los tenemos subdivididos en varias categorías, que son con terminación ed, que solo se les agrega ed, como play y played, que los que terminan en e y solo se les agrega la d, que es like, liked. Los verbos que terminan en una consonante y, se le quita la y se le agrega ed, como cry, se convierte a cried, a excepción de un solo verbo, que es play, que viene siendo el de arriba, que es play. A ese sí se le deja la y se le agrega ed, y a cry se le quita la y, se le agrega i latina y se le agrega la terminación ed. Para verbos que su consonante, que su sílaba tónica sea la vocal, la última vocal, como stop, tiene una pequeña acentuación en la o, se le agrega la consonante con la que termina dos veces y la ed, como vemos en este pequeño ejemplo, que es stop, y para convertirlo a pasado simple sería stopped. Y del otro lado tenemos los irregular verbs, que son los que cambian el verbo, que no se les agrega ed, simplemente es otro verbo. Y tenemos tres tipos, unos de los tres tipos como subdivisiones también, que es get y got. Esto es solamente el cambio de una letra en la palabra, que es get y got, el do y el did, que es la misma, que es como el mismo, una palabra diferente, que es do y did. Escriben iguales, pero se pronuncian diferente. Por ejemplo, read y read. Read es en presente y read es en pasado. Vamos a hacer un cambio de oraciones de presente simple a pasado simple. Tenemos she plays soccer en afirmativo. En negativo tenemos she doesn't play soccer. Y en pregunta tenemos does she play soccer, para pasar a el pasado simple, que en afirmativo vendría siendo she played soccer. Se cambia el verbo de la oración. En negativo sería she didn't play soccer. Ella no jugó fútbol. Y en pregunta sería did she play soccer?
¿Ella jugó fútbol? Estos son algunos ejemplos de oraciones en pasado simple. El primero, I saw a movie yesterday. Yo vi una película ayer. El segundo sería, I didn't see a play yesterday. Yo no vi un juego ayer. La tercera sería, last year I traveled to Japan. El año pasado yo viajé a Japón. La siguiente, last year I didn't travel to Korea. El año pasado yo no viajé a Corea. Y la última sería, did you have dinner last night? ¿Tú cenaste anoche? Este es un pequeño ejercicio, como en el video anterior. Vamos a cambiar estas oraciones, las vamos a cambiar a el pasado simple, que sería I am a teacher, sería I was a teacher. You are happy, sería you were happy. My dad plays soccer, sería my dad played soccer. My sister doesn't study, sería my sister didn't study. The cat eats fish, sería the cat ate fish. The students dance in the classroom. The students danced in the classroom. We go to the park. We went to the park. And remember, para que refuercen el conocimiento sería, el pasado simple es usado para hablar de una acción o una cosa que ya ha ocurrido antes, es decir, el pasado. Hay dos tipos de verbos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son los que terminan en ed. Un ejemplo de esto es play y played. Y los verbos irregulares que cambian la palabra. Un ejemplo de esto es go en presente simple y went, que es en pasado simple. Y pues recuerden que el pasado simple, el auxiliar que se utiliza es el mismo, es do, pero en su forma pasada, que es did y didn't, tanto para pregunta como para una oración en negativo. Y para extra información, el primer link es un video de YouTube de una canción que es de Mr. Morton. Es como una tipo pequeña historia de cómo usar correctamente el verbo, el tiempo pasado, oraciones en tiempo pasado, pasado simple. Y en el segundo son unos ejercicios para reforzar tu aprendizaje. Para hacer oraciones en pasado simple es una historia y una lista de los verbos irregulares, los que cambian drásticamente o no cambian según la subdivisión en el que estos estén. Y pues por mi parte es todo. Ya terminamos con este tema. Entonces sería repaso, ejercicios y pues lo único que me queda decir es que tengan un súper lindo día y nos vemos.